Mis amigos televidentes, mire, no puede pasar en este programa desapercibida la fecha cuando murió el doctor Peña Gómez hace 25 años, 10 de mayo pasado. Peña Gómez fue una de las figuras más importantes de la política de América Latina del siglo pasado. Ahí estoy yo con Peña Gómez. Él fue el líder popular más grande de la América Latina. Mi libro, Soldados de la Democracia, recoge, ahí está en su portada la figura de Peña Gómez y de los que han sido presidentes por el PRD desde su fundación, recoge realmente parte importante de la historia del doctor Peña Gómez. Yo estuve al lado del doctor Peña Gómez por muchos años y hay que decir que Peña Gómez era una figura realmente humana, con una gran empatía hacia la gente, nos enseñó a nosotros lo que es primero la gente. Peña Gómez, que tuvo una proyección internacional, fue presidente para América Latina y el área del Caribe de la Internacional Socialista, vicepresidente para el mundo de la Internacional Socialista, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Peña Gómez, que llevó a la presidencia a don Antonio Guzmán, a Jorge Blanco y también, por qué no decirlo, al mismo Hipólito Mejía, que lo catapultó, que le hicieron fraude en el 94, un fraude comprobado. Inclusive le quitaron 2 años al doctor Joaquín Balaguer. Peña Gómez fue una figura muy sufrida, pero al mismo tiempo muy combativa, defensora de la libertad y la democracia en la República Dominicana. Peña Gómez realmente ha sido el símbolo de los sectores democráticos del país. Hay que recordar que para 1965 llamó al pueblo a la calle para restaurar al profesor Juan Bosch en la presidencia de la República, que recibió un golpe de Estado, donde se instauró ahí un triunvirato encabezado por Ronald Reagan Cabral, 7 meses en el poder, y Ronald Reagan Cabral duró 1 año y 7 meses, y el pueblo se levantó en armas, conjuntamente con militares constitucionalistas, para imponer la democracia nuevamente en la República Dominicana. Eso fue dañado precisamente por una intervención de 42,000 marines norteamericanos y de malos dominicanos que lo llamaron supuestamente por la amenaza comunista. Peña Gómez creó las tendencias en el 1978 con Antonio Guzmán, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco. Después que don Antonio Guzmán le gana a Balaguer arrolladoramente, que le quitaron 4 senadurías a la cabeza de Vincho Castillo en ese momento y varios diputados, don Antonio Guzmán comenzó la transición del regreso de los exiliados, libertad a los presos políticos y además democratizar al país. Después de don Antonio, ganó las elecciones Salvador Jorge Blanco por la fórmula que puso en marcha José de Jesús Ovalle Polanco, Rutinel Domínguez, quien les habla, y una pléyade de dirigentes de entonces. Y así se determinó el voto de universal en el PRD, que después los demás partidos de la República Dominicana tuvieron que ponerlo en ejecución. Entonces Peña Gómez vive en estos momentos, independientemente que hay sectores que hasta de su sangre que están formando parte de otras coaliciones que provocaron que se agudizaran sus problemas, sus enfermedades y su estrés y su vida a destiempo, el doctor Peña Gómez, un hombre inmenso. Peña Gómez, por ejemplo, en el 1990,
con la crisis de gasolina, de combustible que había en la nación, le preguntó a Carlos Andrés Pérez si podía ayudar a la República Dominicana. No solamente que le preguntó, que le dijo, quiero que ayude a la República Dominicana. Carlos Andrés Pérez dijo, pero ¿cómo podemos ayudar a la República Dominicana si Balaguer está persiguiendo a tu partido y a tus dirigentes? Y además es tu enemigo. Dice, no es mi enemigo, es mi contrario, pero yo estoy pensando en la República Dominicana. A regañadientes, Carlos Andrés Pérez lo complació. Eso era la nobleza del doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez, el 1 de enero del 1998, él murió 10 de mayo de 1998, me mandó a buscar y duramos hablando cerca de 2 horas o más en la casa de él de Cambita, y en una de esas conversaciones me dijo, Juan José, quiero que me complazcas con esto. No me ataquen a Balaguer ni con el pétalo de una rosa en tribuna democrática. Lo propio le dijo a Tony Raful, y ahí me di yo cuenta la nobleza del doctor Peña Gómez. En ese mayo de 1998 fue que él dijo esa frase, yo los perdono, a pesar de que sus contrarios lo combatían sin tregua. Peña Gómez, un hombre grande, inmenso, que realmente enaltece la historia de la República Dominicana. En ese libro Soldados de la Democracia, que está el PRD desde 1939 hasta el 2020 y también el PRM, donde habla de las guerritas internas, de las divisiones, de las zancadillas, de los chismes de dirigentes del PRD de entonces, que provocaron su división, que esperamos que no vuelva de nuevo ese virus o esa genética al PRM, a pesar de que hay 2 o 3 que han estado provocando enfrentamientos con la dirigencia y con el gobierno del PRM, por suerte que no le han hecho caso. Pasando ya al último tema de este programa Baluarte de la Verdad, debemos hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania. El país fue afectado por el COVID-19, por la inflación provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania y los altos precios de los fletes de los chinos para el mundo y para la República Dominicana. Pero el 24 de febrero del año pasado, de 2022, Putin, que ya venía acariciando la idea desde 2014 cuando invadió Crimea y se apoderó de ella, que pertenece a Ucrania, de invadir a Ucrania por razones que no se han dicho realmente, que una de ellas es para pasar un oleoducto por ahí hacia China y la India y otros países por Ucrania. Segundo, Ucrania es el país de la tierra más fértil, de la producción de alimentos. En este momento están en guerra, usted ve a todo el mundo sembrando allí a pesar de los bombardeos y la guerra. Entonces, allí en Ucrania, que tiene también todas las minas, toda la riqueza que puede tener cualquier otro país, con 603.550 kilómetros cuadrados, 46 millones de habitantes, un desplazamiento de más de 8 millones de ucranianos, más de 300.000 muertos civiles y militares, la destrucción de los puntos neurálgicos de Ucrania, energía, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, centros históricos, pero aún así no ha sido doblegada y naturalmente habrá de llegarse a una negociación que debería ser la salida de Rusia, de Ucrania, que no debe violar su territorio, violar las cartas de las Naciones Unidas, lo que es el respeto a la soberanía
de otro país. Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo, pero que se decía que era el ejército más poderoso de la Tierra, ha sido avergonzado ahí en Ucrania. Pensaba que en una semana sería controlado, pero entraron con 100 kilómetros de tanques, de drones, de camiones de suministro, de aviones, de barcos, de 140,000 soldados, y fueron detenidos a más de 40 kilómetros de Kiev y nunca pudieron llegar. Se habla de que han muerto más de 200,000 soldados y mercenarios rusos en Ucrania, chechenios y del grupo Wagner, que es financiado por Putin, que se dice que está creando tremenda fricción con el ejército ruso. Y ha habido generales que han desaparecido y oficiales y otros apartados como consecuencia de que realmente no quieren esa guerra. Han desaparecido y han muerto decenas de magnates rusos, o ahorcados, o acuchillados, o envenenados, o lanzados de 10 pisos, o lanzados al mar. Como con todas esas sanciones han cerrado decenas de industrias y de negocios, y la mayoría de esos jóvenes han tenido que irse a otros países. Ucrania hoy está recibiendo misiles de largo alcance de Inglaterra, que a donde le caigan ahí a los rusos se van a ir, porque ellos tienen apenas 4 puntos, de cerca de un 20% ocupado de Ucrania, pero no del todo, porque no han ocupado una provincia completa como el Donbass. Y realmente que ellos pensaban que en Bakhmut ya lo tenían conseguido, han tenido que ir desalojándola, porque los ucranianos, con la ofensiva que están programando y que ya comenzaron, los van a desalojar de ahí. Y a los rusos se les están agotando las municiones y muchas armas. Y además, los patrios que están ubicados en Ucrania, especialmente en la capital ucraniana, tiraron un misil hipersónico que se decía que no podía ser interceptado, y han sido interceptados y destruidos en el aire. El día de ayer derribaron varios aviones MiG-29 rusos, y además helicópteros. Y cómo le ha suministrado Polonia aviones MiG-29 de fabricación rusa a los ucranianos, que tienen una fuerza aérea real, ya otra vez. Ha hundido varios barcos, más de 30, incluyendo el Moscú, el banco insignia de los rusos. Como también allí la mayoría de sus tanques han sido destruidos. Cómo le están entregando Estados Unidos, Francia y Alemania tanques, los Leopardos, los Abraham, entre otros. Ellos han destruido las ciudades enteras en Ucrania, han destruido su infraestructura eléctrica, aunque han sido restablecidas mucho, pero también las escuelas y hospitales, pero aún así no han podido doblegar a los ucranianos. Pensaban que lo iban a recibir con flores, la población o los soldados se le iban a dar un golpe de Estado a Volodymyr Zelensky. Supuestamente se autoatacó en la cúpula del Kremlin con 2 drones. Ellos acusan a Kiev y a Volodymyr Zelensky de ese ataque, pero parece ser que es para justificar un ataque masivo a la capital ucraniana y tratar de matar a Zelensky. En verdad, señores, que allí ahora mismo, con la ayuda de Occidente, con la inteligencia inglesa, americana, israelí y la inteligencia ucraniana, le dice exactamente donde quiera que están los rusos y los mercenarios, y allí le mandan su misil o llegan los tanques, porque los tanques rusos son vulnerables. Se creían que eran la última Coca-Cola del desierto. Y los Abraham y los Leopardos son tanques de mayor resistencia y difícil de destruir. Pero ahí está la lección. Ya hay varios países que han entrado y están entrando a la OTAN,
y en su momento también que él quería impedir, va a entrar a Ucrania. Más de 1.500 kilómetros de frontera de países que están en la OTAN. El plan de Putin era seguir avanzando, llevarse a Letonia, a Lituania, a Polonia, a Hungría, a Finlandia, para incorporarlo a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Naturalmente no se sabe qué va a hacer Putin. Está amenazando con bomba nuclear, con una catástrofe mundial. Si la lanza, nadie quedará vivo en esas áreas y quizás en el mundo. Yo creo que es chantaje y es de bravuconería de él, porque no es verdad que él vayan a aceptar ni siquiera esos sectores de Rusia, el establishment, van a aceptar que él finalmente haga eso. No se han dejado chantajear y ya le están dando armas sofisticadas y armas poderosas a Ucrania. En esta semana les comenzaron a llegar. Señores, nos vamos a ver en el próximo programa de Baluarte de la Verdad.